Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Terminamos una semana de infarto, como veis, ayer y antes de ayer caídas muy bruscas, a la mañana de hoy también teníamos caídas, pero hemos tenido una recuperación muy fuerte a la tarde, como veis, hasta la línea de tendencia, un rebote, un pullback. Volatilidad extrema tanto hoy como antes de ayer. Ayer también hubo bastante volatilidad, pero sobre todo antes de ayer y hoy. Por eso digo, una semana de muchos altibajos. Como veis, la subida que está teniendo el SP500 ahora mismo es del 1,45%, pero tuvimos bajadas de más del 2,5% antes de ayer. Hoy a la mañana también caíamos bastante fuerte. Como digo, nos hemos dado la vuelta. El Dow Jones también subiendo un 1,56%, también rebotando hacia la línea de tendencia. El Nasdaq un 1,40% recupera la línea de tendencia que la ha perdido ligeramente en la apertura. Ojo, porque esto sí que es lo que puede marcar la diferencia. Si mantenemos esta línea alcista, como decíamos ayer, bueno, creo que lo decía ayer en este canal, o si no lo decía ayer, lo decía hoy a la mañana en el vídeo de Bitcoin al día. Si mantenemos la línea de tendencia del Nasdaq, no estará confirmando la bajada y será un clavo ardiendo al que agarrarnos para que el mercado no se vaya para abajo. Si el Nasdaq termina perdiendo esta línea, termina cerrando por debajo de esta línea, la corrección puede ser muy fuerte, así que tenemos que vigilar muy de cerca este índice, porque es el que nos va a decir si va a haber una corrección fuerte o si por el contrario vamos a seguir alcistas y no va a haber una corrección importante, más allá de lo que hemos tenido esta semana, que sí, han sido caídas bruscas, pero finalmente pues tampoco ha sido para tanto. El DAX alemán ha caído casi hasta los máximos que teníamos anteriormente y bueno, ha recuperado un poquito al cierre con una bajada solamente del 0,27%, pero ya veis que la caída estos últimos días ha sido bastante dura. Bueno, más o menos lo que esperábamos, pero no deja de ser una caída bastante dura. Bitcoin, también mucha volatilidad en el día de hoy. Hemos llegado a perder la línea anaranjada por mucho durante la sesión, pero al cierre, como veis, está aguantando esa zona de 96.800, 96.600 que decíamos a la mañana, que es donde tenía que cerrar si no queríamos tener mayores pérdidas. Ese es el soporte. Lo hemos llegado a perder por mucho durante el día, pero lo importante ya sabéis que siempre es el cierre y de momento estamos justo ahí, en el nivel que decíamos a la mañana en el vídeo de Bitcoin al día, el nivel clave que no se tiene que perder al cierre porque si no nos iríamos hacia esta línea roja. Donde ha rebotado la línea, donde ha rebotado esta mecha de esta vela ha sido en el soporte de los 952, que es justo estas dos velas que tenemos aquí. No ha llegado a tocar justo ese nivel, pero prácticamente ha tocado en 92.232, es decir, se ha quedado a $250 de esta zona, que es zona de soporte intermedia. Es decir, teníamos varias zonas de soporte. Primero la línea verde, que en algún momento se iba a romper, ya lo dijimos. O sea, cuando dibujamos esa línea verde dijimos, esta línea se va a romper y en el momento que se rompa vamos a ir hacia la línea anaranjada con mucha probabilidad. Posibilidades de ir más abajo también, pero dijimos, esta línea verde evidentemente en algún momento no es sostenible, está pendiente y la va a cruzar, y en el momento que la cruce es el momento que nos iremos hacia la línea anaranjada. Y eso es lo que ha pasado. Y también decíamos que la línea anaranjada es el siguiente soporte, pero que si se pierde, el siguiente nivel era la zona de los 91.900, 92.000, que es donde ha caído la mecha de hoy y es donde caería el precio si cerramos, volvería a caer el precio a esa zona, si cerramos claramente por debajo de la línea anaranjada una vela diaria, por debajo de esos 96.600 aproximadamente. Y la línea roja sería el siguiente soporte, es decir, en caso de perder la zona de los 91.900, 92.000, que es donde hemos tocado los mínimos hoy, es muy probable que nos iríamos hacia esta línea roja inferior, que ya estamos hablando de zonas de 88.000 e incluso 87.000 en algún momento puntual, ¿vale? Que es estas dos velas que tenemos aquí. Esos serían los niveles. Y en cuanto a niveles superiores, pues los mismos que teníamos hasta ahora. La línea roja es la parte alta del canal, que si hay un rally alcista, pues alcanzaríamos ese nivel. Es una línea, como decíamos justo el otro día cuando la estábamos tocando, que era muy difícil que se sobrepasase por arriba, porque veníamos de una racha muy alcista, muy vertical. Y ya dijimos que los escenarios más probables eran retroceso a la línea verde, posible rebote desde la línea verde será un escenario, o pérdida de la línea verde y hacia la línea anaranjada con posibilidades de ir incluso más abajo.
no contemplábamos la ruptura hacia arriba, solo contemplábamos la posibilidad de romper hacia abajo porque hacia arriba es muy complicado que rompa cuando ya venimos de una subida tan vertical como la que veíamos. Y al final se ha decantado por el escenario más bajista, por decirlo de alguna manera, y hemos tenido una corrección importante. Daros cuenta que desde el máximo, que marco aquí, hasta el mínimo de hoy hemos tenido casi un 15% de corrección. Esto es lo que hemos comentado muchas veces. Tú no sabes en qué punto va a entrar la corrección. Cuando estábamos, por ejemplo, aquí en la zona de los 90.000, tú no sabes si aquí va a caer un 15%, no lo cayó. Cuando estábamos aquí en la zona de los 97.000, tú tampoco sabes si va a caer ahí un 15%, no lo sabes. Cuando estábamos aquí, tú tampoco sabes si va a caer un 15%. Cuando estás aquí, tampoco sabes que va a caer un 15%. Pero cuando hemos caído un 15%, sí lo sabes porque lo estás viendo. Esta mañana, cuando estábamos en 92.000 y pico, te coges la regla de medir y dices, ha caído un 15%. Ya lo has visto. No sabes desde qué punto empieza la corrección, pero cuando existe la corrección, tú estás viendo que está cayendo un 15%. Entonces ese es un buen momento para acumular. Lo hemos dicho siempre que cae un 10, 12, 15%, buen momento para acumular. ¿Puede caer más? Sí, podía haber caído más, podía haber caído hasta esta línea roja, pues acumulas más. Pero siempre, después de que haya caído un 15%, lo ves. Lo que no ves es dónde va a empezar la caída antes de que se produzca. Tú no ves cuando estábamos el otro día en 108.000 que ahí es donde empieza la caída. Pero sí que ves que desde 108.000 a 92.000 ha caído un 15% y entonces decides acumular en esa zona. O sea, lo difícil aquí es saber el punto en el que empieza la caída, porque claro, sería muy ideal decir, como aquí empieza la caída, yo vendo y luego compro un 15% por debajo. Eso es el punto que no sabes. Por eso la estrategia es comprar cuando cae para acumular. Y sí que lo ves cuando cae un 15%. Tú no sabes cuándo va a ocurrir, pero siempre va a haber alguna caída del 15%, del 10%, del 12%, del 18%. Y en el momento que ocurren esas caídas, no tienes que pensar mucho. Compras y te esperas. Que al de 2 días más vuelve a caer más, vuelves a comprar, acumulas. Como en esta zona de aquí estaba el precio muy alto, pues tú has podido estar, por ejemplo, si estás comprando todas las semanas, has podido estar perfectamente 4 semanas sin comprar y entonces no hay problema porque compres ahora 4 veces seguidas y ves que cae un 15% y cae otro 7% adicional y cae otro 5% adicional. Así vas haciendo un coste medio más bajo. Y luego cuando suba, pues ya paras otra vez de comprar hasta que veas otra oportunidad. En algún momento el mercado va a corregir. Lo que no sabes es cuándo. Por eso mucha gente está siempre pensando, bueno, yo voy a intentar vender para comprar ya. Pero si tú has vendido, por ejemplo, imaginemos, alguien ha vendido aquí en 90.600 con intención de que, bueno, si cae un 10% lo compro más barato, no ha podido comprar más barato. El precio ha seguido subiendo y aún con esta caída del 15%, alguien que vendió en esta zona no ha podido comprar más barato. Y de hecho, si se ha estado esperando aquí cuando estábamos en 92.000, a ver si compro más barato, a ver si cae, ya se ha quedado fuera otra vez porque ha vuelto a subir. Así que lo difícil no es la acumulación es fácil. Lo difícil es lo que intentan algunas personas de vender para comprar más barato. Pero comprar cada vez que hay una corrección del 15% es fácil porque ya lo estás viendo que está corrigiendo un 15%. Te da igual el precio desde el que está corrigiendo un 15%. Tú estás viendo que ha caído un 15% desde el último máximo que ha tenido, ¿vale? Bien, en el caso de MicroStrategy vamos a vigilarla porque ya sabéis que se anticipa un poco a lo que hace Bitcoin, así que hay que vigilarla. Está rebotando un 7%, en línea un poco con lo que viene haciendo Bitcoin en el día de hoy. Ha abierto en negativo con respecto al cierre de ayer, pero se está yendo hacia la línea de tendencia que la tiene rota. De momento está por debajo y será resistencia. Tenemos que ver si es capaz de recuperar esa línea de tendencia. Si es capaz de recuperarla, nos estaría hablando de que Bitcoin podría irse a máximos de nuevo. Si no es capaz de recuperar esta línea, teniendo en cuenta que MicroStrategy se está anticipando al mercado, nos querrá decir que en cuanto se gire a la baja, posiblemente Bitcoin vuelva a tener una corrección. Así que solo es vigilar esto y así sabemos si Bitcoin va a volver a subir hacia máximos, si supera esta línea y se va hacia la zona de 431, o si vemos que aquí le cuesta y empieza a girarse a la baja, es que Bitcoin seguramente corregirá otra vez y se irá hacia zonas de soporte. Bien, en cuanto al petróleo, subiendo un 0,36%, está en zona de soporte, buena zona para hacer una operación en largo en teoría.
El oro rebota también, de momento no ha marcado un mínimo por debajo del anterior, sigue estando en esa fase lateral, estaba en tendencia alcista en los meses anteriores, perdió esta línea de tendencia y se ha metido en una fase lateral hasta que no pierda los mínimos que tienen 2.560 aproximadamente, no se irá para abajo y no establecerá una tendencia bajista. La plata sí que tiene tendencia bajista, si veis, aunque está rebotando en el día de hoy hasta la resistencia. Antes era el soporte, esta zona de los 30,10 aproximadamente, pues ahora se ha convertido en resistencia, está rebotando justo hasta esa zona, ahora mismo está 30,067, ahora 0,85, pero tiene máximos y mínimos decrecientes, así que en este caso está peor que el oro. Y el platino rebota también un 1,19%, ha estado cerca del soporte, pero no ha llegado a tocar esa zona de 905,28. El euro contra el dólar también recupera, como veis tenemos una línea de tendencia bajista, se está acercando a ella y en el momento que supere esa línea irá como mínimo a 1,0534. Dólar australiano contra dólar estadounidense después de la bajada tremenda que tuvo antes de ayer y ayer en algunos momentos de la sesión parece que empieza a recuperar. En un gráfico horario vemos que está haciendo una figura de doble suelo, el primer suelo aquí, segundo suelo aquí, y está intentando romper, pero hasta que no rompa estas dos líneas, sobre todo la segunda, no tendremos movimiento al alza. Además, cuando la rompa es muy probable que haya un movimiento de pullback para apoyarse y de momento pues hay que esperar un poquito, ¿no? En el caso del dólar estadounidense contra dólar canadiense, como veis, también empieza a aflojar, hace máximos decrecientes, mínimos decrecientes y parece que vuelve a ir hacia esta línea que está más o menos en 1,4271 a apoyarse. El euro contra la libra repitiendo, rebotó prácticamente en la línea de tendencia que teníamos dibujada, una buena subida, pero se ha estancado un poquito también ahora en el corto plazo. Libra contra el yen perdió esta línea, como veis, bueno, estas dos líneas, hizo un pequeño pullback aquí y a partir de ahí un movimiento a la baja, aunque de momento no se prolonga más, ha sido un movimiento corto. Y por último la libra contra el dólar, que también se cayó por debajo de esta línea que teníamos de soporte y que ahora en el corto plazo parece que está intentando volver a recuperar. Así que ese es un poquito cómo está el mercado para terminar la semana con los mercados tradicionales y espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!